Estudiantes de cuarto, buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Espero que ayer hubieran estudiado muy juiciositos. No se les olvide que tenemos que tratar de hacer las tareas el día que nos corresponde, ¿cierto? Si ayer tuvimos biología, pues la idea es que ayer ya hubiéramos hecho el cuestionario, el resumen y los dibujos que les pedí. Entonces necesito que trabajen bien juiciositos, que no se dejen coger la tarde con sus tareas, porque pues cuando menos se den cuenta, pues tienen tareas acumuladas. Bueno, hijitos, hoy nos corresponde trabajar sociales. Hoy vamos a trabajar una cultura también precolombina, ¿cierto? Aquí de Colombia, y es la cultura calima. Pero pues antes de comenzar, vamos a darle gracias a Papito Dios por esta semana que ya está casi terminándose, para que Papito Dios nos ilumine, nos llene de mucha fortaleza, de mucho ánimo para las cosas que nos esperan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cerramos los ojitos y le damos gracias a Papito Dios por este nuevo comienzo de vida, porque pues muchas cosas van a cambiar, han estado cambiando, pero pues todo es para mejorar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, corazones, escribimos la fecha de hoy, por favor. Hoy estamos a jueves 15 de octubre del 2020. Escribimos como título, por favor, Cultura Calima. Bueno, cuando nosotros hablamos de la cultura calima, estamos hablando de una cultura que perteneció a una población precolombina, ¿cierto? De aquí de Colombia. Existía en lo que hoy en día se conoce como los ríos de San Juan, Dagua, Calima, y en el Valle del Cauca. Básicamente en el Cauca, en el Valle del Cauca, era donde existía esta cultura precolombina. Cuando nosotros hablamos de cultura calima, ese término calima hace referencia a la zona geográfica donde, donde se hallaron esos vestigios, esos rastros más bien arqueológicos, ¿cierto? Y no a los aborígenes como tal que habitaron esa zona, ¿cierto? Entonces, Calima es la zona geográfica, más no la población. De ahí viene su nombre. Entonces, punto aparte, copiamos por favor. La cultura Calima es una población precolombina es una población precolombina, coma, que existía en la actual territorio colombiano en el actual territorio colombiano en sus regiones occidentales en sus regiones occidentales en sus regiones occidentales entre los ríos San Juan, entre los ríos San Juan, Dagua y Calima. En el valle del Cauca. Punto aparte. Copiamos, por favor.
Continuamos. El nombre Calima se refiere a la zona geográfica donde se han hallado los restos o vestigios arqueológicos y no a los aborígenes que habitaron la región. Punto aparte. Copiamos, por favor. Bueno, cuando nosotros hablamos de la cultura Calima, tenemos que hablar de la historia que gira alrededor de esta cultura, ¿cierto? Es muy importante. Definitivamente, cuando hablamos de la cultura Calima, pues estamos hablando de las personas que habitaron, ¿cierto? Que han habitado el Valle del Cauca desde el año 1600 antes de Cristo, ¿cierto? Abarca diferentes grupos de personas que vivían en esta región específicamente, ¿cierto? Esta cultura se dividió en tres periodos diferentes, ¿cierto? En tres periodos culturales diferentes, cada uno de ellos enmarcado con unas características muy especiales, ¿cierto? Y en un periodo de tiempo también muy diferente. Estos grupos en los cuales se ha dividido estas personas, este grupo de personas que habitaban el Valle del Cauca, son los Yama, los Yotoco y los Sonso. Escribimos como subtítulo Historia de la cultura Calima. Historia de la cultura Calima. Muy bien, entonces decíamos, la cultura Calima se refiere a las personas que habitaron la región del Valle del Cauca
que habitaron la región del Valle del Cauca desde el año 1600, desde el año 1600 antes de Cristo, ¿cierto? Se divide en tres periodos. Se divide en tres periodos culturales que reflejan las personas que componen, un determinado tiempo. Entonces, ya dijimos que son la llama, yocoto y la sonso. Llama, yocoto y sonso. Copiamos, por favor. Muy bien, vamos a hablar entonces de cada uno de esos periodos. El primer periodo histórico es el periodo llama, ¿cierto? Ese periodo llama abarca un tiempo, o se extiende más bien, desde el año 1600 hasta el año 600 antes de Cristo. Miren que fue uno de los periodos más largos, o el periodo principal, porque ocupó 1000 años, ¿cierto? Este periodo se caracterizó por la creación de cerámicas con imágenes que representaban todo lo que sucedía en la vida cotidiana de las personas que habitaban, ¿cierto? Que hacían parte de esta cultura. Esas cerámicas, entonces, también representaban la vida cotidiana de las personas, representaban también los animales que vivían con ellos y algunas criaturas ficticias, ¿cierto? Seres mitológicos, mitad humanos y mitad animales. Entonces escribimos como subtítulo periodo llama. Entonces, periodo llama. Ya dijimos que el periodo llama se extiende desde el año 1600 antes de Cristo, ¿cierto? Hasta el periodo 600, duró más de 1000 años, después de Cristo. Muy bien. Entonces, durante este periodo, la principal característica que lo distingue es la creación de cerámicas
es la creación de cerámicas con imágenes que representan la vida cotidiana de la gente común. Como de los animales que vivían con ellos y criaturas ficticias mitad humanas, mitad animal. Mitad humana, mitad animal. Punto aparte. Copiamos, por favor. Después del periodo llama, podemos hablar del otro periodo que es el periodo Gyotoko. Este periodo Gyotoko se desarrolló entre los años 1110 a.C. y duró hasta el año 65 después de Cristo. Des en cuenta que se desarrollan en periodos de tiempo muy contemporáneos, ¿cierto? Solamente que estaban de pronto en regiones un poquito separadas. Este periodo es fácil de reconocer por muchos objetos que se han ido encontrando en los últimos años. Este periodo Yokoto, o las personas más bien que pertenecían a este periodo Yokoto, hacían objetos, fabricaban objetos en los cuales más bien predominaba el color negro, el color rojo y el color naranja. Por eso se distinguen los objetos de esa cultura. También es muy común encontrar vasijas de barro con formas de aves o de ranas durante este periodo específico. Escribimos como subtítulo, por favor, el periodo Gyotoko. Ya dijimos que se encuentra entre los años 1110 antes de Cristo hasta el año 65 después de Cristo. Entonces, este periodo se reconoce por objetos encontrados en los últimos años. Punto seguido. Estos objetos tienen en común
la utilización de los colores negro, rojo y naranja. Negro, rojo y naranja. Punto aparte. También es común encontrar vasijas de barro en forma de aves y ranas. Punto aparte. Copiamos, por favor. Bueno, del último periodo que vamos a hablar es el periodo Sonso. Este periodo Sonso comenzó a partir del año 710 a.C. y se desarrolló hasta el año 45 después de Cristo. Resulta que este periodo tiene una característica muy especial y es que los vasos o las vasijas que se encontraban tenían tres asas o tres orejitas, lo que nosotros llamamos orejitas de los pocillos, ¿cierto? Cada una de las vasijas que se encontraban en este periodo tenían tres asas, así se llaman, asas. Se cree que este tipo de vasos, de vasijas, tenían esas tres asas porque tenían un propósito religioso. Entonces escribimos como subtítulo Periodo Sonso. Entonces ya dijimos que el periodo Sonso se encuentra entre el año 710 antes de Cristo hasta el año 45 después de Cristo. Entonces, la principal característica de este periodo es la creación de vasos o vasijas con tres asas, con los cuales se cree eran utilizados con propósitos religiosos. Punto aparte. Copiamos, por favor. Muy bien, ahora vamos a hablar de
la economía, en qué se basaba la economía de esa cultura calima, ¿cierto? Se dice que los pobladores de esta cultura calima eran hábiles herreros. Los herreros son los que trabajan con hierro, ¿cierto? Ellos crearon piezas de metal sorprendentes que en la actualidad se encuentran en muchos museos, como lo vamos a ver en unos videos que vamos a trabajar ahorita, ¿cierto? Muchos de ellos pues aún se conservan, otros pues desafortunadamente han salido de nuestro país, ¿cierto? Eh, Precisamente por esa capacidad que tenían ellos de crear cosas con hierro, su fuente de ingresos, su economía más bien, se basaba básicamente en la creación de esculturas, cerámicas y otros objetos hechos netamente a mano. Escribimos como título Economía Calima. Muy bien. Entonces, los calimas eran hábiles herreros, que crearon piezas de metal sorprendentes. Que crearon piezas de metal sorprendentes, muchos de los cuales, o muchas de las cuales, se encuentran en varios museos. ¿Cómo? Por eso, la economía principal, por eso, la economía principal de esta cultura se basa en las esculturas, cerámicas y otros objetos hechos a mano. Punto aparte. Copiamos, por favor. Muy bien, hijitos. Ahora vamos a hablar de la sociedad en la cultura calima. Para hablar de la sociedad en la cultura calima, vamos a hablar de los lilíes y vamos a hablar de los guarrones. Les voy a dejar de una vez la tarea. La tarea van a ser 2 puntos. El primer punto, me van a hacer un dibujo de cada uno de los periodos que hemos trabajado anteriormente. Y segundo, me van a hacer un cuadro comparativo entre los guarrones y los lilíes. Yo
oralmente les voy a contar las principales características de esas dos clases o de esos tipos más bien de sociedad que existían. Ustedes van a escuchar atentamente lo que yo les voy a contar, van a tomar sus respectivos apuntes y van a hacer un cuadro comparativo entre los lilíes y los guarrones. ¿Listo? Entonces, escribimos como subtítulo Sociedad en la cultura calima. Sociedad en la cultura calima. Entonces, vamos a hablar de los liles. Y vamos a hablar también de los guarrones. Liles y guarrones. Recuerden que la tarea es, primero, hacer un dibujo de cada uno de los periodos de la cultura calima. Y dos, hacer un cuadro comparativo entre los liles y los guarrones de acuerdo a lo que van a escuchar, a lo que yo les voy a contar. Muy bien, vamos a empezar a hablar primero entonces de los liles. Se dice que los liles se organizaban en cacicazgos. No había un gobierno central, o sea, no había un dominio pues en un estado especial que gobernara a todo el mundo. El cacicazgo lo heredaba siempre el hijo de la mujer principal de ese cacicazgo, ¿cierto? No existía ningún orden jurídico a favor de la comunidad. Prevalecía principalmente la venganza y se castigaba una falta por represalia. Practicaban la poligamia, en donde había una mujer principal, ¿cierto?, en el hogar, y las secundarias podían incluir esclavas o mujeres que fueron cautivadas en guerra. Entonces había una esposa principal, pero habían más esposas. Podían ser esclavas, ¿cierto?, o mujeres que cogían como prisioneras en la guerra. La mujer tomaba parte importante en las actividades de la comunidad, ¿cierto? Porque era la encargada de la parte de organizar en gran parte lo que tenía que ver con la agricultura y también actividades relacionadas con la guerra. Los liles repartían los trabajos de igual forma entre hombres y mujeres. Estas son las principales características de los liles. Se ordenaban en cacicazgos, no había un gobierno central, el cacicazgo lo heredaba el hijo de la mujer principal, ¿cierto? No tenía un orden jurídico, prevalecía la venganza, había poligamia, la mujer formaba parte importante en actividades como la guerra y la agricultura. Ahora vamos a hablar de los guarrones. Las viviendas de los guarrones correspondían a los típicos bohíos, las chocitas que siempre vemos, ¿cierto? Casas grandes y redondas cubiertas en su techo por paja. El pescado y el aceite era utilizado para consumo interno, para consumo de la comunidad. Lo que sobraba les servía a ellos para comercializar con los vecinos. Se dice que tenían costumbres antropófagas, perdónenme, es decir, que se comían entre ellos mismos, ¿cierto? Eran caníbales. Lo que podía obedecer a algunas prácticas de rituales, ¿cierto? Pues colgaban en sus casas cabezas, pies, manos, piernas e intestinos secos.
Entonces se dice que sí practicaban, tenían esas prácticas de canibalismo, pero lo hacían como de tipo religioso, como algún culto especial, porque no era que se comieran pues toda la persona, sino que en sus casas colgaban como amuleto, como protección algunas partes de esas personas, ¿cierto? El maíz fue su principal cultivo. El aspecto externo de estos indígenas se debía eh, a una contextura más bien baja, no eran grandes, no eran cuerpos muy musculosos ni nada, no, eran cuerpos muy medianos de contextura o de complexión muy débil y ellos no estaban, su organismo, su cuerpo no estaba preparado para los trabajos fuertes. Entonces digamos que ellos todo lo que tenía que ver con la guerra y demás, pues no se les facilitaba mucho porque pues realmente su contextura física no se los permitía. De los guarrones también podemos decir que enterraban a las personas más importantes, ¿cierto? En sepulturas muy profundas, envueltos en largas mantas y en los pliegues, pues como se iban volviendo y en cada uno de esos dobleces se iban metiendo objetos y adornos de oro. Ojo, los liles, además de las pertenencias de cada persona, enterraban al difunto, ¿cierto? Junto con sus mujeres y sus esclavos para que los acompañaran en el viaje y luego a su nueva morada. Se murió el cacique, el que gobernaba. ¿Qué hacían? Mujer y esclavos o mujeres y esclavos, todos para la tumba, porque todos debían acompañarlos en su nuevo viaje. Bueno, corazones, hasta ahí vamos a trabajar el día de hoy. Ya terminamos con la cultura Calima. En la próxima clase vamos a trabajar la cultura Quimbaya. No se les olvide, cuadro comparativo y un dibujo de cada uno de esos periodos. Nos vemos mañana. Mañana vamos a tener muchas actividades de artística, de inglés, de educación física, de ética. Espero que tengan una buena tarde. Pórtense bien, hijitos, por favor. Y mucho ánimo que todo va a mejorar. Les deseo una buena tarde. Les mando un besito, un abrazo muy fuerte para sus familias. Pórtense juiciosos. Chao, mis pequeñitos.
existió un sinnúmero de manifestaciones culturales que expresaban la variedad étnica, religiosa, costumbres, tradiciones y formas de vida de su población. Entre ellas encontramos la cultura calima, que es un conjunto de antiguas civilizaciones que habitaron el departamento del Valle del Cauca, más exactamente los municipios de Restrepo, Calima y Darién, entre los ríos Dagua, San Juan y Calima. El poblamiento de la región se remonta a unos 8.000 años antes de Cristo. En ese entonces, la región era habitada por pequeños grupos de personas que vivían de la caza, la pesca, la recolección de frutos silvestres y plantas. Los estudios arqueológicos demuestran que no existió una cultura calima unificada que haya convivido de manera simultánea, sino una relación entre varias culturas que cada una de ellas tenía su propia tecnología, su estilo artístico y modo de vida. De hecho, el nombre no corresponde a los indígenas de la época, sino que hace referencia a la región donde habitaron. Hoy se conocen 3 periodos en la región Calima: los Ilama, que habitaron de 1600 a 100 a.C., los Yotoco, desde los 100 a.C. hasta los 200 después de Cristo, y los Onzo, que permanecieron de 200 a 1200 después de Cristo. A ellos se deben la diversidad, riqueza y predominio cultural encontrado en la zona. En términos generales, los calimas poseían rasgos de la familia caribe y una afinidad muy cercana con los quimbayas. Adornaban sus cuerpos con máscaras y armaduras de oro, el cual, al asociarse con el sol por su brillo y color, le daba al metal un simbolismo fertilizador, generador de vida, y a quienes ostentaban el poder político la ocasión de adornarse para significar que de ellos dependía la vida de la comunidad. Usaban el cabello largo, arreglado y decorado con una diadema de plumas, asimismo una nariguera que cubría casi todo el rostro y un pectoral que representaba las alas de un ave. Al mismo tiempo, deformaban sus músculos con ligaduras como una costumbre de la cultura caribe. Creían en el más allá. Durante los rituales, el cacique dorado se asociaba con los animales muertos para comunicar a los humanos directamente con el sol. Profesaban el sacrificio humano. Por lo tanto, al morir un cacique, lo enterraban tanto con sus pertenencias como con sus esposas, puesto que practicaban la poligamia. Tenían derecho a una esposa primaria y varias esposas secundarias. A la falta del cacique, el poder lo heredaba el hijo de su esposa primaria. Las excavaciones, estudios y hallazgos de piezas de orfebrería y cerámica indican que la región estuvo bastante poblada y que fue un importante centro de orfebrería, teniendo en cuenta que sus comunidades conocieron técnicas avanzadas para el trabajo del oro, el barro y la piedra. Por otra parte, se han encontrado dibujos grabados sobre las rocas, un gran número de terrazas donde fueron construidas sus viviendas, también tumbas de pozo donde eran enterrados los cadáveres con sus pertenencias. Basaron su economía en la agricultura, cultivando yuca, maíz, ñame, tabaco, batatas y auyama, la caza de monos, venados, dantas y la pesca de toda especie acuática, entre ellas los manatíes. Sin embargo, lo más sobresaliente fue la orfebrería, la alfarería y la metalurgia. En la orfebrería se destacaron por la fabricación de vasijas cónicas con forma de personas o animales, asimismo pectorales, caracoles, orejeras, entre otros elementos en oro puro. Por ello, fueron reconocidos como los grandes orfebres de la época prehispánica. El arte cerámico de los calimas fue inspirado en el patón, figurillas huecas con paredes delgadas, los canasteros o figuras humanas con un cargamento en la espalda,
También fabricaron figuras femeninas gordas, con ojos rasgados y labios gruesos que representaban la maternidad. Vasijas de cuerpo globular con cuellos invertidos y doble vertedera llamadas alcarraza, las cuales eran utilizadas para almacenar el agua y la chicha. Asimismo, en el área de la metalurgia hicieron piezas de oro y cobre, utilizando los métodos del martillado, repujado, la fundición de cera y la granulación del oro. En cuanto a su organización política, esta se dividía en cacicazgos, que consistía en que varias tribus eran gobernadas por un mismo cacique. Existió una gran diferencia en cada periodo de la cultura calima. Los Ilama fabricaron personas en actitudes cotidianas, animales de la región, seres míticos y maravillosos con rasgos humanos y de animal. Los Yotoko representaron figuras zoomorfas como sapos y aves. Y los Onzo crearon motivos antropomorfos de 3 picos que tenían la función de transportar líquidos para los cultivos. Hoy de la cultura calima solo quedan muestras arqueológicas que se encuentran en los museos, especialmente en el del Oro en Bogotá, puesto que poco a poco fueron desapareciendo, dejándonos solo rastros de su riqueza cultural, grandeza, sabiduría y conocimiento. Este video fue elaborado con el fin de brindar una herramienta informativa de una de tantas culturas prehispánicas que habitaron en nuestro territorio.